nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Católica El Esplendor de la Verdad y a los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Yo soy Tania y estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes un programa más de Corazón Inquieto. Me encuentro en compañía de Marcelo Castillo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Tania, ¿qué tal? Mucho gusto, me encuentro de lo mejor. Es una bendición encontrarnos nuevamente con nuestra linda audiencia. Agradecido porque cada día son más las personas que nos escuchan a través de Corazón Inquieto. Antes de dar inicio al desarrollo de esta hermosa catequesis, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que todo lo que hablemos el día de hoy sea para la mayor gloria de Dios y a la vez nos ayude a fortalecer aún más nuestro camino de conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú me conoces. Nada en mi vida se te oculta. Tú conoces todas esas cosas de mi vida que me han apartado de la verdad de tu plan divino. Ya sean cosas que he hecho yo o algo que me hicieron, te lo doy todo a ti. Luz de Cristo brilla en la oscuridad. Verdad de Cristo elimina todas las mentiras. Muerte de Cristo toma todas mis faltas. Resurrección de Cristo, créame nuevamente para conocer, vivir y experimentar la bondad y la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Hermosa oración elevada a nuestro Señor Jesús. Sentirse amado por Él, sentirse entre sus manos y contemplar su manantial de misericordia. Y en ese manantial de misericordia, reconocerse pecador para sumergirme en el océano de su amor, porque somos tesoros de Dios. Eso es lo que somos. Hoy compartiremos una temática que nos ofrece importantes reflexiones para el crecimiento en la vida espiritual. El crecimiento espiritual es una tarea no fácil, más cuando nuestra voluntad se encuentra debilitada y tenemos nuestro cuerpo mal acostumbrado, tibio, árido para crecer en la fe. Así es, Marcelo. El cuerpo rebelde al espíritu tiene como título la catequesis que estaremos desarrollando en el programa de hoy, abordada también por el Papa San Juan Pablo II en la Plaza San Pedro el 28 de mayo de 1980. Esta catequesis es muy interesante, ya que nos hace reflexionar y comprender por qué nuestro cuerpo con facilidad es rebelde al espíritu, al crecimiento en la fe. También reflexionaremos sobre la dificultad que tiene el ser humano para dominar su cuerpo, las apetencias de la carne, como producto de la concupiscencia en el pecado original. Hablaremos sobre la práctica de una importante virtud, el pudor, que nos ayuda a defender nuestro cuerpo ante las debilidades de la carne, permitiendo cuidar la dignidad propia y la del prójimo con el que nos relacionamos. Así es, Tania, todos tenemos nuestro talón de Aquiles que nos hace ser rebeldes al espíritu. Es por ello la importancia de reconocer nuestra fragilidad y con la gracia de Dios sanar y crecer continuamente. Así, estimado amigo, no te pierdas este tema que está muy bueno, promete muchas luces, muchas reflexiones. No le cambies, que ya regresamos enseguida. Estás sintonizando Corazón Inquieto. Queridos amigos, iniciamos ya esta catequesis que tiene un tema muy lindo, pero también muy fuerte.
el cuerpo rebelde al espíritu. El Papa Juan Pablo II nos dice en esta catequesis: con el pecado original, el hombre de la concupiscencia ocupó el lugar del hombre de la inocencia originaria. Y es que recordemos un poco, el hombre originario tenía una armonía con Dios, vivía en plena felicidad y paz. Y ahora, este hombre histórico cae en la concupiscencia y hay un gran cambio. Así es, además el pontífice retoma las palabras del Génesis en el capítulo 3, donde exclama: temerosos porque estaban desnudos, me escondí. Demuestra la primera experiencia de la vergüenza del hombre en la relación con su Creador, una vergüenza que también podría ser llamada cósmica, la vergüenza de la cual nos habla el Papa. Es una vergüenza que se experimenta cuando el corazón está fracturado, porque le hemos dado la espalda a Dios, cuando nos hemos separado de esa intimidad donde Dios siempre quiere que permanezcamos, y es dentro del corazón mismo la Santísima Trinidad que mora con amor vinculándose a nuestro interior. ¿Y por qué nos separamos? Porque el mundo nos ofrece otras fórmulas para ser feliz y Dios se queda esperándonos y Él se queda sorprendido cómo le damos la espalda. Tenemos que entender que no fuimos creados para esta fractura. El Santo Papa nos dice textualmente: es la vergüenza que se produce en la humanidad misma, esto es, causada por el desorden íntimo en aquello por lo que el hombre, en el misterio de la creación, era la imagen de Dios, tanto en su yo personal como en la relación interpersonal, a través de la primordial comunión de las personas, constituida a la vez por el hombre y por la mujer. Vemos claramente aquí una fractura en la relación con Dios, en la relación con los demás, en la relación con la creación y, por supuesto, una fractura en mi interior. Es importante que recordemos algo. Antes del pecado original, el hombre, en la armonía puesta por el Creador, tenía un lugar único, ya que está situado en el centro de la creación, pues tiene por debajo a todos los seres irracionales y por encima a todos los seres espirituales y sobre todo a Dios. Dios le ha dado al hombre una naturaleza que es al mismo tiempo espiritual y corporal. Al pensar esto, solo puede decir gracias Dios por habernos creado y por habernos amado tanto. Al entrar el pecado en la vida de los hombres, rompe la armonía con Dios y provoca el desorden. La primera ruptura y la más grave es la separación espiritual de Dios, fuente de vida, y nace inmediatamente la muerte. Y al referirnos a una ruptura, San Agustín nos dice que indica la crisis de una amistad. También observamos cómo aparece una desobediencia en la carne a la razón. Al dejar de estar sujeto a Dios, surge un motivo de oposición en el interior del hombre y desaparece la verdadera rectitud. El desorden de la parte interior del alma es la concupiscencia, que ya hemos desarrollado en los programas anteriores de Corazón Inquieto, y que si no los has escuchado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y ahí encontrarás todos los programas de esta segunda temporada. No olvides darle me gusta. Y también puedes escribirnos para poderte hacer llegar los programas de la primera temporada de Corazón Inquieto. Y después de ese hermoso comercial, Marcelo, seguimos con la temática. San Agustín nos dice que a raíz de esta ruptura existe la ignorancia y la dificultad para obrar el bien. La ignorancia refiriéndose al desorden y oscurecimiento de la inteligencia, producida por esta lejanía de Dios, ese Dios que es fuente del conocimiento, y la dificultad para obrar el bien que expresa toda la debilidad de la voluntad. Y aquí podemos observar una clara ruptura en mi interior, ya que con facilidad ignoramos lo que más nos conviene, nos equivocamos y tenemos una especial dificultad para hacer el bien. La ignorancia de la cual nos habla San Agustín es esa ceguera en la que queda el hombre al apartarse de la luz de la verdad, que es Dios mismo. Claro está que al haber esta ruptura con Dios,
surgen todas las demás rupturas a las que hemos hecho referencia anteriormente. ¿Qué consecuencias más graves nos ha dejado el desobedecer a nuestro Padre? Y esta es la batalla a la cual nos enfrentamos a diario. Por eso la importancia de buscar un camino de conversión y acercarnos más a nuestro Creador. Abrir nuestro corazón y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, haz de mí un corazón puro. Y me haces recordar, Tania, a esa hermosa frase que continuamente nuestro querido Papa San Juan Pablo II nos decía, que no tengamos miedo de abrirle el corazón de par en par a Cristo. Y así es. El Papa también nos habla en esta catequesis que es la vergüenza de la mujer con relación al hombre y también del hombre con relación a la mujer, que Él nos obliga a cubrir nuestra propia desnudez, a ocultar nuestro propio cuerpo, a apartar de la vista del hombre lo que constituye el signo visible de la feminidad y a la vista de la mujer lo que constituye el signo visible de la masculinidad. Es la batalla de entonces y es la batalla de siempre. Es tu batalla y es la mía. El don del cuerpo que se nos ha dado para darnos a los demás. Y que cuando no sabemos amar, buscamos a esconder nuestros sentimientos. No nos damos por completo a los demás. Ya hemos dicho en otros programas que después del pecado original, nosotros estamos aprendiendo a amar y debemos aprender a darnos por completo. Debemos aprender a ser un don para los demás. En una relación recíproca entre hombres y mujeres, debemos sabernos hijos muy amados del Padre. Debemos saber que Él nos amó primero, nos ama hoy y nos ama hasta el extremo. Debemos corresponder a ese amor inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros. Muy interesante esta temática del día de hoy, sobre todo en este tiempo de Cuaresma y en este tiempo que se acerca a la Semana Santa. Muy importante reflexionar esto, Tania, y sobre todo pues entrar en el misterio profundo de lo que implica una auténtica conversión, reconociendo nuestras rupturas. Así, mi estimado amigo, hermano que nos estás escuchando, no le cambies, que ya vamos a regresar con más reflexiones en este programa que está muy interesante. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Estamos de regreso en su programa Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de este programa. Y estamos reflexionando sobre la catequesis de Juan Pablo II, el cuerpo rebelde al espíritu. Reflexionemos un poco en esto. ¿Cómo Adán y Eva cubren sus cuerpos? Cubren aquello que hace visible su feminidad y su masculinidad. Aquello que hace visible la comunión de amor y el poder hacerse una sola carne. Cubren sus genitales que generan una vida y lo ocultan por la vergüenza que les da el no haber vivido con plenitud ese significado de sus cuerpos. Cuando uno oculta, cuando uno niega, cuando uno rechaza el amor verdadero, hay una cultura de la muerte. Nace la esterilidad, nace una mentalidad anticonceptiva que nos va destruyendo poco a poco. Qué lamentable darnos cuenta de esta triste realidad cuando el mismo cuerpo humano se niega a llenarse de amor. San Juan Pablo II en esta catequesis pretende adentrarnos a reflexionar en la trágica realidad a la que fue expuesta la humanidad con la entrada del pecado a la totalidad de la persona. En este sentido, podríamos calificar el fruto prohibido, tentador y atractivo como el fruto del pecado que nos trajo la muerte, el fruto envenenado por el engaño de la serpiente. Bastó una mordedura a ese fruto para que por medio de los cuerpos de Adán y Eva entrara la corrupción hasta el interior del corazón. Y basta, Marcelo, con imaginarnos cuánta envidia le tenía el maligno a la creación más bella del paraíso. Observaba a Adán y Eva cómo eran capaces de amar en plenitud, ya que eran puros en cuerpo y alma, y todas sus expresiones corporales expresaban la conciencia interna de sentirse amados por Dios, y que con cuyo amor eran capaces de amar a sus semejantes. Claramente el Salmo 8 describe parte de la belleza de ser humano,
cuando el salmista exclama: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, todos los rebaños y ganado, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. El maligno no tolera ver la belleza de la desnudez originaria del varón y la mujer. No soporta ver cómo eran don de Dios, hechos a imagen y semejanza del Creador, capaces de amar con la fuerza de toda su naturaleza y además fieles administradores del resto de la creación. Mucho menos el maligno podría concebir la idea de servirle a Dios, a diferencia de los demás ángeles custodios que resguardan toda la creación. Y es cuando el demonio, astuto, padre de la mentira, hace caer a Adán y a Eva, introduciendo en ellos por medio del fruto la causa que provocó la ruptura del pecado original, entorpeciendo la naturaleza humana, la belleza con la que eran capaces de reconocerse como don, amar a Dios plenamente en cuerpo y alma, y de tal manera amarse mutuamente entre sus semejantes. Con el pecado original inicia en el ser humano una ruptura que debilitó y humilló la naturaleza humana como imagen de Dios amor. Desde entonces, esta nueva realidad en la naturaleza humana arrastrará al hombre histórico, cuyo cuerpo esconde el germen de la contradicción que se resiste al espíritu. En esto hace referencia a San Pablo a los romanos: porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente. Romanos 7 del 22 al 23. Claramente San Pablo lo describe en las Sagradas Escrituras, es decir, este significado que tiene el cuerpo que han ocultado por esa vergüenza que sienten mutuamente, teniendo ya una mirada reductiva, no alcanzaban a ver la totalidad de la otra persona, no logran ver su significado filial, esponsal y fecundo. Hay una separación en el cuerpo y en el alma. Esto fue lo que sucedió, de lo que es más somático refiriéndose al cuerpo y espiritual. Y aquí empieza esa batalla de la que hemos venido hablando, cuando queremos hacer el bien y nuestro cuerpo nos pide algo diferente, inclinándose al mal. Cedemos a lo que está más sensible, a lo que está más atractivo a nuestros ojos, en vez de optar por aquello que puede complacer más a Dios, que es bueno para nosotros y que nos hará plenos y felices. Es esa ruptura que humilla la naturaleza humana, porque no pudieron amar, no pudieron ver de frente al amor, no pudieron ser felices a un Dios que les dio todo y que les amaba profundamente. Y hoy nosotros nos comportamos igual que Adán y Eva. Continuamente no somos fieles a ese amor tan grande. Cuando pecamos, lesionamos el amor que Dios nos tiene, ese amor que quiere desde el principio hacernos felices. De algún modo, cuando pecamos, es como si Dios se lamentara entre lágrimas y nos dijera: ¿pero qué haces, hijo mío? ¿Te das cuenta de que eso te hace daño a ti y a mis otros hijos? No lo hagas. Mira que ahí no encuentras lo que añoras. Esa felicidad que añoras no está ahí. Y es que el pecado es una gran ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Ofendemos su amor. Pero la buena noticia que tenemos hoy es que Dios nunca se enfada con nosotros. Nunca toma represalias, ni siquiera cuando pecamos. Dios busca paternalmente a la criatura, le sana de su caída. En definitiva, el pecado introduce una división interna en el hombre, una pérdida de la voluntad tal que no es raro que haga lo que no quiere y deje de hacer lo que quería llevar a cabo. Pero Dios hoy te dice:
No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Con este texto hermosísimo donde nos dice la palabra de Dios que todo lo hace nuevo y que está pronto a auxiliarnos, vamos a una pausa y ya continuamos. Estás sintonizando Corazón Inquieto. Estimados amigos, San Juan Pablo II sigue iluminando nuestras vidas con estas hermosas catequesis. El día de hoy estamos estudiando el cuerpo rebelde al espíritu. Y en esta catequesis él también nos enseña sobre la vergüenza luego de la caída con el pecado. Se convierte en una inmanente, introducida en su naturaleza por su propia elección. Es decir, que esta nueva realidad vacía y carente de la pérdida de la inocencia originaria arrastrará siempre al ser humano a una lucha continua en cuanto al cuerpo y la carne, porque ya no obedece con facilidad a los deseos del espíritu. Así es, Tania, esta vergüenza es la trágica realidad de la que será consciente el hombre de la concupiscencia a lo largo de toda la historia. Ese hombre de la concupiscencia somos tú y yo, estimado amigo. No solo por la triste realidad de que con la elección por el pecado entró la muerte a la humanidad, sino porque el hombre histórico, o sea nosotros, deberá batallar ante el desequilibrio constante de que no puede amar como lo hacía en su estado de inocencia original. Y también es la misma experiencia de vergüenza al saber que puede fallar cuando hace el mal que no quiere y no hace el bien que sí desea. El pontífice en esta catequesis nos dice: el cuerpo que no se somete al espíritu, como en el estado de inocencia originaria, lleva consigo un constante foco de resistencia al espíritu y amenaza de algún modo la unidad del hombre-persona. Me gustan muchísimo estas palabras que utilizó el Papa. Lleva consigo un constante foco de resistencia al espíritu. Todos nosotros tenemos esta fractura, esta tensión. Nuestras facultades instintivas dominan nuestra voluntad y nuestra inteligencia, que es lo superior en el ser humano. Y es que la inteligencia debe ser luz, el corazón la vida y la voluntad la energía. Quien desarrolla adecuadamente su inteligencia, su voluntad, sus sentimientos, sus afectos, está poniendo las bases para reflejar del modo más perfecto posible a Jesucristo. La inteligencia y la voluntad son facultades espirituales, es decir, son facultades superiores. Toda persona que ha llegado a la madurez se apoya en sus facultades superiores, en esa inteligencia y en esa voluntad, la dignidad de ser libre y la guía de su conciencia. Pero a raíz de esta fractura, a nosotros nos cuesta dominar esta voluntad y esta inteligencia. Educar el corazón requiere la luz de estas facultades. Esas facultades nos las ha regalado nuestro Señor, porque nosotros tenemos memoria, entendimiento y voluntad. La belleza de ser seres humanos tal al plan divino que Dios así lo pensó. También el gran Santo Papa, que nos deja bien claro en esta catequesis sobre la concupiscencia del cuerpo. O sea, es una amenaza específica a la estructura de la autoposesión y del autodominio. El hombre puede dominarse, poseerse, para luego después entregarse. Dominarse a sí mismo es el mayor de los imperios. Esto es hermoso. Quien se deje dominar por sus propias apetencias, quizás desee de corazón el bien a los demás, pero al final, la mayoría de las veces acabará poniendo por delante sus deseos e intereses. Una voluntad debilitada es incapaz de dirigirse al bien de la propia persona, al bien de la vida. Dejarse arrastrar por los vientos de las pasiones no es libertad, porque nos lleva a hacer lo que uno no quiere,
lo que realmente le da la gana, sino lo que espontáneamente y trivialmente le viene en gana. Por eso es preciso formarse a uno mismo, Marcelo, para poner pasión en lo bueno y sentir desagrado por lo malo. Eso, estimados amigos, será señal de que la libertad va calando y dejando huellas en el propio cuerpo. Así es como Dios nos diseñó y quiere que aprendamos a vivirlo. Tenemos que ser conscientes de la dificultad de dominarnos y tenemos que abrirnos a que Dios nos ayude y reconocer nuestra nada. Decirle a Dios, yo soy nada, pero tú lo eres todo y yo confío en ti. Y si tú me lo pides, tú me das la gracia para vivirlo. En cierto modo, con la rebeldía del cuerpo al espíritu, la condición de desequilibrio en la que cae el hombre de la concupiscencia, desaparece su armonía natural con la que el ser humano era congruente en cuerpo y alma en su modo de amar. Pues la vergüenza, producto de esta incongruencia, entra también el temor que quieren tapar el vacío que dejó esa inocencia original. Cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. En este sentido, también podemos reflexionar la apariencia del ser. Muchas veces los seres humanos somos buenos para construir fachadas, apariencias, para ponernos máscara, para presentar un papel, es decir, para guardar una apariencia. Pero luego, cuando la persona se encuentra en un momento realmente difícil, en una prueba, caen las máscaras y se muestra realmente quién es. Muchas veces queda al descubierto que todo lo que aparentaba no era realidad, era una apariencia, solamente una fachada. Por lo tanto, si vamos hasta lo más profundo de una persona así, nos damos cuenta que no era lo que parecía. Estas decepciones muchas veces nos producen gran tristeza. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en una relación de pareja. Cuánta tristeza en algunas personas que dicen: es que parecía un gran hombre, una gran mujer. Parecía alguien sincero, pero resulta que cuando me decía que me amaba era mentira, era pura apariencia. Con esta reflexión podemos notar claramente la facilidad con la que el ser humano deja de corresponder en coherencia a la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios es coherente consigo mismo, Marcelo. Y en este sentido, nuestra dignidad humana se encuentra debilitada y nuestra naturaleza cambiante. Lo mismo ha sucedido en la historia. El hombre es cambiante. Hemos visto grandes imperios que van pasando, sociedades que surgen y desaparecen, cosas que se levantan y caen. Pero cuando nos preguntamos si todo es así, de inestable, si hay algo o alguien que permanece y no cambia, del que podemos decir es el mismo ayer, hoy y siempre, encontramos una esperanza en esta pregunta. Porque nuestro corazón, a pesar de estar herido, aún consciente de su propia fragilidad y de su contingencia, nuestro corazón anhela lo que es permanente, lo que perdura. Así es posible que mi corazón muchas veces se siente incapaz de amar hasta la muerte, pero yo sí anhelo que me amen hasta la muerte. Quizás muchos descubrimos que somos frágiles en esto de ser fieles para siempre, pero en cambio queremos que sean fieles con nosotros para siempre. Por lo tanto, ese anhelo que hay en nosotros me hace recordar a la famosa frase de Pascal: en el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de Dios. Estimado amigo, la respuesta está en Cristo nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida, en Dios que nos ama, en el inmutable, en el que no cambia, en el que permanece. Es hermoso preguntarnos esto, porque la respuesta nos señala al Redentor del mundo, que apela al corazón del hombre y quiere conectar todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo y espíritu, a su amor que hace nueva todas las cosas, de quien mana toda gracia actuante, que nos mueve internamente desde el interior del hombre
para buscar en esa fuente de gracia la belleza de ser imagen y semejanza de Dios, la cual en el momento de la caída con el pecado original se vio empañada con el pecado y la muerte. Y es por eso que San Juan Pablo II, en todas sus catequesis, nos manda a ir al principio, a ese principio donde nosotros éramos plenos y felices. Regresamos con más después de esta pausa. Ya regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Estimado amigo de Corazón Inquieto, estamos explicando en esta catequesis sobre el cuerpo rebelde al espíritu interesantes luces, Tania, que nos hace entender qué fue lo que sucedió en el cuerpo y en el alma de nosotros cuando caímos con el pecado original. Es muy importante que nosotros nos preguntemos esto y también gracias a Dios que nos da la posibilidad de iluminarnos con el magisterio de la Iglesia y con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II para entender cómo funciona el pecado en nuestro cuerpo y también cómo podemos vencerlo, Tania, cómo podemos salir adelante. Y es que, Marcelo, esta catequesis es bien compleja. Así es. San Juan Pablo II estudió esta catequesis y nos da una cátedra perfecta de las fracturas que nosotros tenemos del pecado original. Y lo importante, Tania, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esto. Y tenemos que reconocer también que Dios entra en un corazón humilde. Y por eso es importante que nos ayude a comprender qué es lo que nos quiere decir la Iglesia por medio del Espíritu Santo, para que nosotros también colaboremos y participemos con la gracia actuante para buscar la redención de cada uno de nosotros. Y por si fuera poco, Marcelo, San Juan Pablo II también explica en esta catequesis cómo nace el sentido del pudor en la naturaleza herida del ser humano. Y dice textualmente el Papa: el nacimiento del pudor nos orienta hacia ese momento en el que el hombre interior, el corazón cerrándose a lo que viene del Padre, se abre a lo que procede del mundo. El nacimiento del pudor en el corazón humano va junto con el comienzo de la concupiscencia. ¿Y qué es esto, Marcelo? Es muy interesante. El cuerpo humano es simplemente bello. Es una obra de Dios y a nuestros ojos es la más perfecta de las obras. El pudor es el recato con el que se guarda lo sagrado, lo que es expresión de un verdadero amor. Qué interesante, Tania, cómo el Papa explica cómo se originó el pudor. Y es una de las enseñanzas más bonitas que nos deja el pontífice en esta catequesis. El Papa nos dice que el pudor tiene un significado muy profundo en el corazón humano, en el valor mismo para proteger el cuerpo interiormente, no solamente en su expresión, sino también en lo que siente. Debemos aprender a dignificar nuestro cuerpo. Formémonos en el aprecio de nuestro cuerpo y en la preparación del amor verdadero. Porque el pudor consiste en la manifestación del valor que poseemos como personas. Nos revela la verdad de lo que somos. Somos seres para el amor, no para el placer. El pudor te ayuda a defenderte de las miradas, de las palabras y tocamientos invasivos sugeridos por la lujuria. Cuando hay un amor verdadero, el peligro de ser tomado como un simple objeto de placer desaparece, porque se valora a la persona en su totalidad. Por tanto, el pudor pierde su razón de ser objetiva, porque es el amor el que protege la dignidad de la persona. También desaparece el riesgo de perder la intimidad ante la indiferencia del otro. Y es que, queridos amigos que nos escuchan, cuando se ama,
La entrega corporal viene acompañada de la entrega total. No se da el cuerpo solo, se da la persona entera, toda su intimidad y no solamente es su parte física. Qué belleza entender el pudor, porque es la mejor herramienta para impedir que el cuerpo se separe del alma. El pudor prepara y protege el amor verdadero. Cuanto más rica es una personalidad, más valor da a su vida el interior y más grande es su pudor. También será más grande su capacidad de amar. Muy importante, la práctica del pudor. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que estas reflexiones aporten luces en tu camino de conversión. Confiamos en el Espíritu Santo que la teología del cuerpo con estas catequesis de San Juan Pablo II que abordamos en Corazón Inquieto sirvan de guía y motivación para una vida nueva en Cristo nuestro Señor. Recuerda que no podemos considerarnos libres si somos pecadores, porque el pecado es la primera esclavitud. La primera esclavitud no viene de lo que otros hagan contigo. La primera esclavitud viene de lo que tú haces contigo cuando le das paso al pecado en tu vida. Gracias a la gente linda que nos escucha en Radio Católica El Esplendor de la Verdad, en los 105.3 FM en la ciudad de Estelí y al norte de Nicaragua. También aquellos que nos están escuchando en este momento en las redes sociales, en YouTube y Spotify. No olvides suscribirte, dale me gusta y comenta, porque nosotros leemos todos tus comentarios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos escuchamos. Hasta la próxima.